este tema tan apasionante. Menudo lío, como dice, lo hemos metido, pero es lo que Dios nos manda, ¿no? Dice la palabra que debemos enseñar todo el concepto de Dios, ¿no? Aún lo que nos sea difícil de enseñar, aún lo que no entendamos, pero está revelado de esa manera, ¿no? Y nos toca hablar de la soberanía de Dios. Y bueno, aquí más adelante estaremos haciendo un pequeño bosquejo como para poder ayudarnos a entender el tema de esta mañana, que es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, ¿no? Son dos temas que la Biblia declara que son así. Es tan real la soberanía de Dios como tan real la responsabilidad del hombre, a pesar de la soberanía de Dios, ¿no? Y recuerda que estuvimos hablando el domingo pasado que la soberanía de Dios abarca todas las áreas de su creación, ¿no? No solamente de cosas, sino también de la creación como del ser humano, por ejemplo, ¿no? Entonces, la responsabilidad del hombre es otra característica que se agrega más a la teología, a lo que estamos viendo esta mañana, de la que es la soberanía de Dios, ¿no? Dios es soberano aún en la vida del hombre. Y a pesar de ello, el hombre a sí mismo sigue siendo totalmente responsable de sus actos. Eso enseña la palabra de Dios. Y son dos verdades gemelas. Tanto habla de la una como de la otra. Y son dos verdades, desde ya te quiero anticipar, que son paralelas. ¿Qué características tienen las paralelas? Que no se juntan. O sea que quiero decirte esta mañana que no vamos a poder armonizar, juntar estas dos verdades reveladas. Porque siempre en la palabra de Dios van en paralelo. Y siempre se enseñan, casi todos los pasajes que hablan de la soberanía de Dios, inmediatamente habla de la responsabilidad del hombre. Ambas verdades, ambas gemelas verdades y ambas paralelas, ¿sí? Siempre. Entonces, es un tema complicado en el sentido de que es lo que Dios ha revelado, pero no va a costar entenderlo. Así que yo te pido mucha atención esta mañana. Intentaré, por la gracia de Dios, ser claro en lo que Dios ha revelado. Así que te invito a pasar por muchos textos bíblicos que vamos a ver esta mañana, pero lo vamos a hacer de manera ágil, ¿sí? Porque vamos a... Ya te das cuenta que si son verdades que no se juntan, que no las vamos a poder armonizar, sí las podemos llegar a conocer y detallar la existencia en la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Y luego vamos a ver algunos conceptos que nos van a ayudar a poder no armonizarlas, pero sí confiar en ellas de esa manera que fueron reveladas y que fueron reveladas para que la entendamos de esa manera, ¿no? Entonces, es lo que yo quiero y ruego a Dios lograr esta mañana, ¿sí? Que salgamos contentos con la soberanía de Dios y contentos con la responsabilidad del hombre, ¿no? Porque es lo que Dios ha revelado. Así que vamos a hablar un momento más, por favor, ¿sí? Dios, yo te ruego esta mañana que todo lo que tu palabra nos enseñe en ella, esta mañana, realmente podamos, sobre todo, creerla, Señor, porque tú la has revelado. Señor, que bendigas nuestros corazones esta mañana para que podamos realmente entenderla en todos los conceptos que tú has ubicado en ella, Señor, pero aún no entendiéndolas cabalmente, Señor, porque no podemos entrar en tu mente ni en tu corazón, Señor. Sabemos que todo lo que has hecho es perfecto, es justo, es santo, tiene un propósito, Señor, y todo ello es darte la gloria a ti, Señor. Entonces, Señor, yo te ruego esta mañana que pueda hablar, Señor, de acuerdo a tus palabras, que no pueda inmiscuir mis pensamientos ni mis prejuicios. Señor, que seas tú quien hable esta mañana, que sea tu palabra, y yo te ruego que bendiga nuestros corazones, Señor. Realmente queremos creerte, Señor. Señor, te amamos y, Señor, queremos realmente glorificarte en toda nuestra vida, entendiendo todo lo que tú has dicho en tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a ver el capítulo 3 del libro de Juan. Vayamos a Juan capítulo 3. Allí podemos ver, que ya lo hemos estudiado algunas veces en la iglesia, del versículo 1 al 10 claramente vemos un pasaje donde, por ejemplo, se nombra 5 veces la palabra nacer de nuevo, ¿no? Y ahí vemos que es una explicación muy clara, muy fuerte en la palabra de Dios acerca del nacimiento de parte de Dios, ¿no? El nacimiento como
que depende de Dios. Es nacer de nuevo y es la soberanía de Dios quien hace que una persona nazca de nuevo. Después, luego del versículo 10 al 21, vemos ahora la otra parte, la responsabilidad del hombre. Vemos esa característica de que el hombre necesita y tiene que creer en Cristo, ¿no? Ambas verdades, por ejemplo, aquí en el capítulo 3 de Juan, están reveladas de esa manera. En el 1 al 10, la soberanía total en el nuevo nacimiento del hombre, y del 10 al 21 vemos que hay una responsabilidad del hombre en el creer, en tener esa creencia, la fe de creer en Jesucristo, ¿no? Así que vemos aquí, en este pasaje, ¿no? Si tú lo lees, como sabemos del 1 al 10 lo conocemos muy bien, pero el 16, por ejemplo, ¿se acuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero anteriormente pudimos leer lo que dice la palabra de Dios allí en el capítulo 3. De cierto digo que el que no nació del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, os es necesario nacer de nuevo. Dos verdades puestas allí, en la palabra de Dios. Nacimiento de parte de la soberanía de Dios, como responsable de Dios, y después una responsabilidad de parte nuestra de creer en Cristo, de poner nuestra fe en Él. Así que vemos ahí, primeramente. Ahora, hay otro pasaje que nos va a enseñar acerca de estas dos verdades, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, aún en una nación. Le invito a que vayamos al libro de Isaías, capítulo 10. Vamos a ver un episodio allí de Asiria. Isaías, capítulo 10. ¿Cómo es que vemos que Dios, bajo su soberanía, levanta a un pueblo? ¿Sí? Lo tenemos allí en versículo 5. Isaías capítulo 10. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Oh Asiria, esa palabra oh es un lamento, es una onomatopeya de decir ay. O sea, ay de ti Asiria. Ay de ti Asiria. Y fíjate lo que dice, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Dice, le mandaré contra una nación perdida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y los ponga para ser hollados como lobo de las calles. Estaba refiriéndose a Israel. Asiria dice, ay de ti Asiria. Pero ¿sabes qué voy a hacer a Asiria? Te voy a poner como un arma en mi mano. Va a ser el arma donde Dios va a castigar a su pueblo. Ustedes saben lo que hizo Asiria con Israel. Las 10 tribus desaparecieron. La desparramó como lodo. Pues decimos, vale, la soberanía de Dios. Pero fíjate lo que pasó aquí. El versículo 7. Aunque él no lo pensara así, ni su corazón lo imaginara de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. ¿Cómo? ¡Ay de ti, Asiria! Te voy a usar como un arma. Pero ¿sabes qué? Tú no lo planeaste. ¿Sabes qué? Tú tienes la idea de cortar naciones y de esclavizar naciones. Sí, y no son pocas. En el versículo 9 hay una lista de las naciones que Asiria iba a asolar. Pero con Israel aparentemente no tenía nada. Pero sin embargo Dios le dice, aunque tú no lo pensabas, te vas a levantar contra Israel. Y la vas a destruir prácticamente. Ahí vemos la soberanía de Dios plena en una nación que levanta para ser usada en las manos de Dios para castigar al pueblo de Israel. Pero, mirad lo que sigue diciendo, el versículo el 11, el 12 y el 13. Mira, como hice a Samaria y a sus ídolos, no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos. Bueno, hablando un poco de la destrucción que iba a haber de parte de los asirios rebeldes, ¿no? Pero entonces acontecerá que después que el Señor haya acabado su obra,
en el monte de Sión y en Jerusalén, o sea, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. ¿Cómo? Dios levanta una nación a Asiria y le dice, te voy a usar en mis manos, vas a hacer una vara, vas a castigar a Israel, pero después que hagas eso, te voy a castigar a ti que te voy a hacer desaparecer. Pero ¿cómo si tú fuiste? O sea, si yo no iba a hacer nada con Israel, yo iba a destruir a muchos, pero con Israel aparentemente no tenía nada. Sin embargo, Dios va a castigar y saben que Asiria desapareció. Y cumplió Dios su palabra. Ahí vemos la soberanía de Dios usando a un pueblo y después Dios diciéndole, eres responsable por todo lo que hiciste. Pero hay un detalle en el versículo 13. La responsabilidad del hombre, la responsabilidad de este pueblo, dice, castigaré el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, el versículo 13, con poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Mirad lo que dice el 16. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. No es que era un pobrecito Asiria. Asiria era un rey totalmente soberbio y orgulloso, que quería destruir a muchísimas naciones. Solamente Dios desvió al rey de Asiria, a su malvado corazón, para hacer la arma contra Israel. Pero castigó toda la altivez de sus ojos y la gloria que pensaba que tenía. Era una persona soberbia y orgullosa. Aún usaba de las manos de Dios para castigar al pueblo de Israel. Vemos estas dos verdades, soberanía y responsabilidad. Ahora, en el Antiguo Testamento de esto hay muchísimo. Pero en el Nuevo Testamento vamos a empezar a ver que hay esta verdad también. Y de parte de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a un texto tan conocido como Mateo capítulo 11, versículo 27. Mateo 11, versículo 27. Es una verdad muy fuerte el versículo 27. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. ¡Wow! Esto es muy fuerte. Nadie conoce a Cristo a menos que Cristo se quiera revelar a Él. Soberanía. ¿Pero qué dice el versículo 28? Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nadie me va a conocer a menos que yo quiera que me conozca. Pero vengan todos y yo los haré descansar. Y hallaré descanso para vuestras almas. ¿Cómo? Soberanía de Dios. Y un mandato al hombre de ir a Dios y creer en Dios. Dos verdades reveladas. El hombre tiene la responsabilidad de ir a Dios. Y como Dios soberano tiene la decisión de revelarse o no. Pero el hombre tiene que ir, es responsable de ir y de creer. ¿Cómo armonizamos esta noción fuerte de la soberanía de Dios y la invitación abierta después? No la podemos armonizar. Está revelado así. Soberanía y responsabilidad del hombre de ir a Dios. Hay más. Vamos a Juan capítulo 6. Todas estas verdades que estamos viendo y que vamos ahora a ver muchos textos seguidos, quiero que te quedes tranquilo, que vamos a ver al final algunos conceptos que nos van a ayudar, no a armonizarla, pero sí a entender cada uno de estos conceptos que son mostrados en la Biblia. Juan 6, versículo 35. Mira, ¿recuerdan?
Jesús había alimentado a los 5.000 personas, ¿no? Y él va a decir en el versículo 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que a mí viene es una de las ideas como que el que en mí cree, ¿no? Si alguno cree, ¿no? Esas son las ideas del pasaje, como vemos también en los evangelios en otros lugares, ¿no? El que a mí viene no tendrá sed jamás, ¿no? Pero mirá lo que dice allí mismo el versículo 37. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que en mí viene, no lo echo fuera. ¿Pero cómo? O sea, todo el que el Padre me da, viene a mí. O sea, si el Padre no te da, no te envía al Hijo, tú no vienes. El 36 dice, mas os he dicho esto, porque aunque me habéis visto, no creéis. Había alimentado a 5.000, habían visto prodigios, habían visto señales, habían visto muchas cosas. Pero sin embargo, no creían. Responsabilidad del hombre. Y soberanía de Dios. Nadie que no envíe el Padre, viene a Él. Mirá lo que dice el versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dios dice que envía a las personas al Hijo. Pero el versículo 40 dice que la voluntad de Dios es que todos, el que oye al Padre y aprende, perdón, el versículo 40, que cree en Él tenga vida eterna, y yo les resucitaré. Todo aquel que vea al Hijo. Pero no llega al Hijo menos que el Padre lo envíe. Mirá lo que dice el 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre no me envió. Perdón. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre, al Padre, y aprendió de Él, viene a mí. ¡Wow! Dios lo envía, Dios le muestra, Dios le revela, el Hijo lo resucita. Pero es Dios quien lo hace. Pero el versículo 47 dice, de cierto digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Hay que creer. Responsabilidad del hombre. Mira lo que dice el 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y vida. Otra vez como refiriéndose a Juan 3, ¿no? Que es nacido del Espíritu. Hay que nacer de nuevo, nacido del Espíritu, el Espíritu es el que da vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, el 64. Responsabilidad del hombre, no cree. Dos verdades que estamos viendo, el 65. Y por eso digo que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. El problema es que ustedes creen, pero después dice, nadie puede venir a mí si el Padre no me lo da. Soberanía, responsabilidad. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a entender un poquito más acerca de la responsabilidad en los decretos de Dios a través de la historia. Hechos capítulo 2, versículo 22. Miren esta situación y van a entender un poquito más estos conceptos que estamos hablando. Hechos 2, 22. Dice allí, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, o sea Jesús, entregado por él determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Todo lo ocurrido, dice ustedes, israelitas, junto con los romanos, junto con el emperador, junto con todo,
Todo lo que aconteció estaba determinado que pasara por medio de Dios. Pero ustedes mataron como inicuos a Jesucristo. Ustedes le crucificaron. Ustedes le prendieron y lo mataron. Ninguno puede decir, yo estoy aquí diciendo crucifícale, crucifícale, porque es un mandato de Dios. Me está obligando. No, no. Ellos despreciaron al Hijo de Dios. Aunque por señales y prodigios Él demostraba ser el Hijo de Dios, la gente le rechazó. No le creyeron. Y en ese contexto Dios había determinado que esas personas le prendieron y le crucificaron. Lo dice también en Hechos capítulo 4, un poquito más adelante. Mira, te lo aclaro un poquito más aún. El versículo 27. De Hechos 4, 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien tú ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Se juntaron, se pusieron de acuerdo, se unieron, ir en contra del Hijo de Dios, para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes determinado que sucediera. Había determinado que sucediera. ¿Ves? El hombre es responsable de todo lo que hizo, bajo la soberanía de Dios que determinó que pasara esa cosa. Soberanía y responsabilidad del hombre. Bien, hay más, pero por ejemplo en Judas, ¿se acuerdan de lo que pasó con Judas? En Juan 17, versículo 12, dice, yo he cuidado y he guardado a todos los que me diste, menos el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. Pero ¿sabes qué dice Hechos 1:25? Que cuando Judas se ahorcó, se despedazó y cayó de cabeza, o lo que, como los relatos lo dicen, dice, él fue a su propio lugar. Era su lugar. Por más que se cumpliese la Escritura. Él dijo en el pasaje, he entregado sangre inocente. Lo dijo él mismo. Responsable. Dentro de la soberanía de Dios. Amén. Bien, vamos a empezar a dilucidar un poco más esto, que parece como que no va a tener una armonización o algo que no va a llegar a poder entenderse, pero recuerden el libro de Romanos, un libro extraordinariamente doctrinal, pero vemos que, por ejemplo, en el capítulo 1 hasta el capítulo 8 vemos el Evangelio. Vemos totalmente el Evangelio desplegado en todo su esplendor. Y en el capítulo 9, en el 10 y el 11, vemos, sobre todo en el 9, la soberanía de Dios. Y en el capítulo 2 vemos la responsabilidad del hombre. Como para separarlos un poquito, si ustedes quieren ir entendiendo Romanos, sería una forma de separarlo al libro de Romanos. Ahora, quiero que vayamos a algunos pasajes que entendamos lo que Pablo quería expresar acerca de la responsabilidad del hombre y de la soberanía de Dios. Así que vayamos al capítulo 9 de Romanos. Hemos tocado algunos pasajes ya el domingo pasado. El versículo 1 y 2, bueno, el 3 también dice, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amar a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, ¿no? Y mira, el 10.1, Pablo tiene este mismo deseo. El 10.1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hay una plegaria de parte de Pablo, que sus hermanos, los israelitas, obtengan salvación. Pero, o sea, él ve que hay una responsabilidad, Pablo, en ellos, que no quieren creer en Dios a pesar de todas las evidencias que ellos tenían. Tenían todos los profetas, el Antiguo Testamento, los cumplimientos en Cristo, y a pesar de eso no creyeron. Lo que entendió Pablo. Pero vamos a ver que todas estas características, Pablo va a dar una respuesta a todo esto. Miren lo que dice el versículo 11 al 13.
pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún bien ni aún mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Así dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pablo le dice, yo les amo y quisiera que yo ser mismo maldito con tal que ustedes fueran salvos. Pero hay cosas que Dios ha decretado. Ha decretado que antes que nacieran, antes que hicieran bien o mal, el menor servirá al mayor, y Dios dijo a Jacob, amé y aborrecí a Esaú. Son cosas que Dios ha determinado. Por más el deseo que nosotros o de Pablo tenía de que las personas entendieran la salvación y que creyeran en Cristo, hay una responsabilidad. Ellos no creyeron, aún dentro del plan determinado de Dios, que escoge a ciertas personas con ciertos propósitos. Ahí vamos entrando ya en esto de la elección, pero mira lo que dice el versículo. Bueno, el 17 dice, porque la Escritura dice, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que quien quiere, tiene misericordia, y a quien quiere endurecer, endurece. La soberanía de Dios. Él endurece y Él tiene misericordia. El 19 parece decir, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Parece decir, ¿por qué me culpas de las decisiones que tomo si tú me has hecho que tome esas decisiones? Aparentemente yo no soy responsable. ¿O alguien puede detener la mano de Dios? Hemos visto el domingo pasado, ¿no?, los pasajes que decía, ¿y quién hay que detenga su mano? Dice, nadie. ¿Nadie puede resistir la voluntad de Dios? Entonces, ¿cómo que soy responsable? Pablo dice en el versículo 20, mas ante hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Dirá el barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa uno para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar misericordia y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para mostrar riquezas de la gloria, mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Dios puede hacer lo que quiere, dice. Y aún allí el hombre siendo responsable. Dentro de la soberanía de Dios el hombre es responsable. Porque Dios, en el plan de salvación, en el plan de su propia gloria, lo ha determinado de esa manera. Ya vamos a ver por qué el hombre es responsable. Hay pasajes que lo ven de esto. Pero el versículo 14, de ahí de Romanos 9, dice algo. ¿Qué pues diremos ahí? ¿Injusticia en Dios? En ninguna manera. Si Dios es injusto, ya dejaría de ser Dios. Ya veremos en un croquis. Vamos a aprender un poquito más por qué Dios no es injusto. No es porque yo lo diga aquí, es porque lo vamos a ver un poquito más detallado. Que quizás lo podemos comprender mejor. A la luz de esto, de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Mirad lo que vamos al capítulo 10 y vamos a hablar un poco más de la responsabilidad del hombre. Porque es clara la soberanía de Dios. Pero a veces queda como que la responsabilidad del hombre con respecto a la soberanía de Dios es que hay muchos que dicen, entonces yo no hago lo que yo quiero. Mirad lo que dice el capítulo 10, el versículo, bueno, hay muchos versículos, pero mirad lo que dice el 3, por ejemplo. El 2, hermano, miren, escucha. Porque yo doy testimonio, dice Pablo, de sus hermanos, ¿no?, de que tienen celo de Dios. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia.
¿Te das cuenta? Mirá una característica ahí de la responsabilidad de estos hombres y de los hombres en general. Aparentemente dice, tienen celo de Dios. Yo doy testimonio que tienen celo de Dios. Pero no conforme a la ciencia. O sea, no conforme a lo que deberían de pensar de Dios, del conocimiento de Dios. Es lo mismo que pasa ahora, querido hermano. Eso se traslada desde el Edén hasta hoy. Amén. El hombre intentar llegar a Dios de la manera que le parece. Autónomo de Dios. La autonomía de Dios, como también compartió Julio hace unos días atrás también. El problema del hombre es la autonomía. Intentar decir, yo de alguna manera, como yo pienso, debería ser mi forma de acercarme a Dios. Y vemos hoy a personas yendo, haciendo procesiones, haciendo mil cantidad de cosas, sobre todo en el catolicismo. Haciendo un montón de sacrificios y cosas para intentar agradar a Dios. Y uno los ve y dice, wow, tienen celo por Dios, aparentemente están buscando a Dios, pero no lo hacen como Dios dice que debe ser buscado. No creen en la justicia de Dios. Mirá lo que dice el 3. Mirá lo que dice el 3. Porque ignorando la justicia de Dios, el hombre intenta buscar a Dios y es responsable de lo que le pasa y de ir al infierno porque no entiende la justicia de Dios. Intenta buscar su propia justicia, lo dice él mismo, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El hombre es responsable porque no cree a Dios. La mayoría de la gente hoy sabe de Dios, pero no le cree a Dios. Tiene un conocimiento que no es el que Dios pide para ser justificado. Hoy el hombre busca la justicia propia. No entienden que para ser salvo somos en Cristo. No hay mérito nuestro. Pero sin embargo, hay celo, hay aparentemente pasión, hay tantas cosas que el hombre intenta. Pero Dios dice que no es esa la forma. Es responsable de no creer a Dios, de cómo Dios justifica al pecador. Es por gracia. No es por obra. No entienden la justicia de Dios, no buscan a Dios, no entienden, y esto fue siempre así, desde el Edén arrastramos esto. No entiende el hombre cuando dice, ciertamente morirás. El hombre en el Edén murió espiritualmente y cortó la relación con Dios que tenía. Y no solamente responsable de su separación de Dios, sino de su incapacidad de volver a tener relación con Dios. Porque, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 1, ¿qué dice? Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo que ocurrió en el Edén se traspasa desde generación a generación, es la incapacidad, pero por responsabilidad voluntaria del hombre de desobedecer a Dios y de su incapacidad de llegar a Dios. Entonces, ¿cómo resolvemos estas dos verdades, querido hermano? ¿Cómo resolvemos estas dos verdades tan claras? Su incapacidad, aún la responsabilidad en medio de la soberanía de Dios. Hay dos opciones. Sentarnos en un monte y ahí hacer así, intentar armonizar las estrellas del universo y intentar encontrar una respuesta que no vamos a encontrar. Porque sería encontrar y armonizar el pensamiento de Dios, de por qué lo hizo así. O nos queda hacer lo que dice el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, no podemos callarnos. No somos llamados, y esa es nuestra responsabilidad, a ir identificando quiénes son los que Dios ha escogido, a quienes Dios es el Padre que ha revelado y que a quien el Hijo se va a revelar. No es nuestra misión. Aún Jesús dijo mismo la misión: id por todo el mundo y hacer discípulos.
Pero anteriormente dijo, toda potestad me da del cielo y de la tierra. O sea, yo hago lo que quiero con mi creación. Pero ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Nosotros no somos llamados a andar investigando quiénes son los escogidos de Dios. Dice la palabra de Dios, son muchos los llamados, pocos los escogidos. Tú y yo, nuestra función es hacer entender al hombre que es responsable de lo que no cree y de lo que tiene en su vida, que es una naturaleza pecaminosa. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero no somos llamados a identificar los escogidos, somos llamados a llamar para que ellos obedezcan responsabilidad de venir a Dios y Dios en su soberanía se muestra y se revela a quienes Él quiere. Entonces, cuando estuve en Argentina, fui a una iglesia donde teóricamente iba a ser muy bienvenido y no me dejaron predicar porque me dijeron, ¿tú qué eres? ¿Calvinista? Entonces, ¿por qué predicas? Si total, están todos perdidos y total, algunos se salvará y algunos... Eso me contestaron y no predicaron en las iglesias, no me dejaron predicar en las iglesias. Yo pensando que ellos creían lo mismo que yo, Pero no somos llamados a eso. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo oirán si no hay quien vaya? Hay una responsabilidad tuya y mía ante estas dos verdades. Dios es soberano, pero el hombre es responsable, así que hay que llamar a esos que son responsables de no creer en Dios y que su incapacidad fue por ellos mismos, por nosotros mismos, que la transmitimos desde el Edén. Entonces, ¿qué hacemos ante estas dos verdades? Ir y predicar el Evangelio para que Dios llame por medio de nosotros a los que Él escogió y se les va a revelar. Pero nosotros no sabemos quiénes son. Por eso es a toda criatura. Y por eso es a todo el mundo. Y por todo el mundo. Ahora, vamos a ver un poquito algunos conceptos que nos van a ayudar a entender todo esto que hemos hablado. Yo les decía que la soberanía de Dios, ante todas estas verdades, el hombre es como que le dice Dios, a ver, ¿por qué no lo explicas un poquito mejor? O sea, ¿por qué no dejas con estas dos paralelas que no se juntan? Podrían haber hecho de otra forma las cosas para que nosotros las entendiéramos. Porque la verdad que nosotros siempre le pedimos explicaciones a Dios, ¿o no? Siempre estamos preguntándole por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y como vimos Romanos 9, 20, ¿quién eres tú? Dios hace lo que quiere con la explicación. Pero no nos gusta. Mira, la soberanía de Dios, querido hermano, ¿sabes qué decía Spurgeon? La soberanía de Dios es totalmente comprendida, hermosamente comprendida, hasta que tiene que ver con nosotros. Ahí rechina nuestro diente, ahí nos molesta, ahí nos pone incómodos. Porque Dios, por ejemplo, podría salvar a todos. Dios podría no salvar a ninguno. Dios podría dar oportunidad a todos. Y Dios podría dar oportunidad a algunos. Estas son posibilidades que nosotros podemos pensar que Dios debería haber hecho las cosas de esa manera. Dios podría haber salvado a todos. Pero vemos en la palabra de Dios que eso no ha sucedido. O sea, estas son las posibilidades que nosotros como humanos nos han hecho muchas veces planteos y nos hemos planteado, quizás algunos. Pero, ¿qué hizo Dios al final? Estos son planteamientos que posiblemente puede haber hecho Dios en nuestra mente. Pero, ¿qué hizo Dios al final? Dios nos salvó a todos, porque Él habla del infierno. Está una opción que no va. Dios habla de que algunos son salvados, entonces no puede esta opción de castigar a todos y que no se salve ninguno, no es posible. Dios también podría dar la oportunidad a todo el mundo.
Todo el mundo podría tener la oportunidad de ser salvo. Pero yo tengo una pregunta. ¿Dios da la oportunidad a todo el mundo de ser salvo? Si hoy mientras estamos hablando tú y yo aquí, hay personas que ya se ven en el infierno porque han muerto y no han conocido a Cristo. Dios podría poner en una nube la salvación a todos como oportunidad, pero Dios no es eso. Dios, ¿por qué? No lo sé. Pero sí sé que Dios no le da la oportunidad a todos. Ahora Dios le podría dar la oportunidad a algunos. Y cuando yo considero la condición del hombre, esta opción de salvación para algunos, oportunidad de salvación para algunos, es terrorífica. ¿Sabes por qué? Porque en Romanos 3:11 dice que la condición del hombre es que no hay quien busque a Dios. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Juan 15:18 dice que por naturaleza el mundo odia, aborrece a Dios. O sea que esta opción de que la oportunidad es para algunos sería terrible para nosotros. Para esos algunos sería terrible. ¿Saben por qué? Porque no lo elegirían. Entonces esta es una opción que tampoco es viable en Dios. Hay una opción que fue la que hizo que Dios interviene en la salvación de algunos. No les da la oportunidad, porque si les da la oportunidad no serían salvos, porque les rechazarían. Entonces Dios interviene en la llamada elección, en la vida como soberano que es, y se asegura de que esos algunos sean salvos. Entonces, el hecho de la elección de Dios, querido hermano, es realmente amor, gracia, misericordia, benevolencia. Es lo más hermoso de parte de Dios que Él intervenga en la vida de algunas personas. No es justamente lo contrario que piensan algunos, que es injusticia. Es justamente gracia. Porque si no, no se salvaría ninguno. Si nos diera la oportunidad solamente. Él tiene que intervenir. Hermanos, en la condición del hombre, que arrastramos desde el Adán, somos responsables voluntariamente de desobedecer a Dios y voluntariamente nos arrastró a que tengamos como permanente la incapacidad de llegar de vuelta a tener una relación con Dios. Por ejemplo, para que lo tengan ahí si lo quieren notar, nosotros, por ejemplo, en Romanos 5:12, acá te cerquita, se lo leo. Romanos 5:12. Lo leamos, por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Adán y Eva pecaron. Voluntariamente se desobedecieron a Dios y dijo Dios, ciertamente morirás. Ciertamente murieron espiritualmente. Y cada hombre de allí en adelante nació en un estado de pecaminoso y de muerte y de separación delante de Dios. Por eso el hombre es responsable. Y responsable también de su incapacidad. Ahora, algunos dicen, bueno, ¿y qué del libre albedrío? Si Dios es soberano, a mí no me gusta que me maneje mi vida. Entonces somos títeres. ¿Saben qué es el libre albedrío? Es la capacidad de escoger, de tomar decisiones entre cosas. ¿No? Ahora, si tú escoges ponerte un saco o sentarte en esa silla y de este lado o de aquel lado, lo escoges por una motivación o un deseo o una razón.
Si yo tengo, como dice una gran ilustración del predicador, yo tengo un buitre, creo que Julio lo compartió una vez también, tengo un buitre y una paloma, y pongo carroña y semillas, ¿a dónde irá el buitre? A la carroña, y la paloma irá a la semilla, porque es parte de su naturaleza. El libre albedrío, querido hermano, que el hombre tiene es totalmente libre, deliberadamente libre, bajo su deseo. Y la Biblia dice que el deseo del hombre es siempre enemistad contra Dios. El deseo por su pecado es estar en enemistad contra Dios. Entonces el libre albedrío del hombre es el que dice yo soy capaz de tomar decisiones que quiera, no son las que quieran, están condicionadas por tu naturaleza. Entonces ese hombre que dice yo hago lo que quiero, mi voluntad hace lo que quiere, esa voluntad está condicionada por tu naturaleza. El hombre confunde el libre albedrío con la libertad. ¿Saben qué es la libertad? Escoger siempre lo bueno. Porque Jesús dijo en Juan 8:36 y en el versículo 34, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Y el 34 dice, cuando uno peca, es esclavo del pecado. Entonces, tú y yo no somos libres porque no somos siempre, no tenemos la capacidad de decidir siempre el bien. Tenemos libre albedrío. Por eso Dios tiene que intervenir para que vos y yo podamos escoger a Dios. Porque por naturaleza, tú no escogerías a Dios. Entonces, para ir terminando, el hombre tiene libre albedrío y actúa en consecuencia de su naturaleza. Ahora, esa voluntad tuya está sujeta a tu naturaleza. Vamos a ver un bosquejo que quiero que a ver si podemos entender un poco, entonces, cómo Dios nos ha salvado. Cómo Dios entonces interviene, y por qué interviene, y cómo interviene, y de qué manera lo hace. Hermanos, para definir un poco lo del libre albedrío, he anotado aquí, dice, tú mismo decides voluntariamente y libremente pecar. Ese es tu libre albedrío de mí, por nuestra naturaleza pecaminosa. Dios no tiene que ver con ello. Dios a veces frena tu pecado. Y cuando la Biblia dice que Dios frena tu pecado, lo que hace es liberarte. Amén. Para que no seas más esclavo. Así que aún la soberanía de Dios cuando interviene en nuestras vidas y nos frena y nos dirige, lo hace por amor, porque si no estaríamos peor. Dentro de su plan, que es perfecto. ¿Ustedes vieron alguna vez un tapiz? Cuando se crea un tapiz en tela. ¿Han visto cómo se crea un tapiz en tela? ¿Han visto cómo está del otro lado? ¿Cómo está del otro lado un tapiz? Un desastre, ¿no? Un fleco así, ¿no? Pasó para acá, para allá. Vos ves esto y decís, ¡qué horror! No entiendo nada. ¿Cuál es el...? ¿Y esto qué será? No ves. Ves que está ahí. Pero cuando te das vuelta, ves ese paisaje, ves esa flor, ves la obra completa y decís, ¡wow! Así es entender la soberanía de Dios. Y con todo lo que pasa en este mundo. Vemos lo que pasa, vemos lo que Dios revela. Y voy a decir, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Pero cómo va a terminar bien esto? ¿Cómo que vamos a ser glorificados? ¿Cómo que la iglesia es sin arrugas, sin mancha? No sé. Pero el tapiz lo tiene Dios y está completo. Y Él ve la historia así, aquí, en un presente continuo. Y Él lo tiene completo. Vamos a llegar a Él y vamos a ver el tapiz completo. Amén. Aunque hoy veamos la parte de atrás. La responsabilidad, la soberanía, incapacidad, responsabilidad. Es lo que Dios ha dicho que es. Es la parte de atrás del tapiz. Pero en su plan perfecto es para su gloria y es precioso.
y es perfecto. Ahora, entonces, ¿cómo es que Dios salva a alguno? Lo hace con un principio crucial en la Biblia, y es la misericordia. Se lo dio a Moisés en Éxodo 33, 19, y Pablo lo vuelve a revelar aquí en Romanos 9, versículo el 15, si no me equivoco. Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Vamos a ver un poquito. Acá tenemos al hombre, ¿sí? El hombre, esto lo he copiado de un teólogo que me enseñó un montón y me ayudó a entenderlo mejor. El hombre, todos estos hombres están totalmente perdidos, totalmente incapaces, totalmente culpables, ¿sí?, de juicio, de justicia. Y Dios, la forma de salvar, ¿qué hace? Escoge a una parte de ellos y le aplica y le da misericordia. Le da misericordia. Y a esto no les da misericordia, le aplica justicia. Todos son condenados, solamente que Él escoge, redime y salva por misericordia a algunos. En este esquema, ¿quién ha recibido injusticia? Ninguno. Dios no puede ser injusto. Vamos un poquito más. Vamos a volver hasta aquí. Nadie recibe injusticia de parte de Dios. Ahora, misericordia no es justicia. Misericordia es no justicia. Ahora, injusticia es no justicia. Pero misericordia no es injusticia. ¿Por qué? Porque ambas, la misericordia y la injusticia, están fuera de la justicia, están dentro de lo que es la no justicia. Aquí tenemos la justicia y la no justicia tiene dos formas: misericordia y la injusticia. Mi pregunta es, ¿en la misericordia hay pecado? En la misericordia no hay nada malo. No hay pecado. La misericordia es benévola, es buena, no hay nada pecado, no hay maldad. Es algo que se da. Pero en la injusticia hay pecado. Porque la injusticia es violación de la justicia. Es violación de la justicia, es pecado. Por eso Dios ejerce misericordia y no ejerce injusticia, ejerce no justicia, de la manera de la misericordia, porque es totalmente buena y libre de maldad en la elección que Él hace. Usa la misericordia, no usa la injusticia, usa la misericordia. Entonces, hermanos, nadie ha sido objeto de la injusticia de Dios. Solo algunos han hecho parte de la misericordia de Dios y otros han recibido su justicia. Pero nadie recibirá injusticia por parte de Dios. Amén. Espero que les haya ayudado un poquito más
esto acerca de lo que es la soberanía y la responsabilidad del hombre. Es mucho más para hablar. Luego, si quieren, ya hablamos más sobre el tema, pero creo que para la iglesia es importante estos conceptos que puedan ser entendidos de parte de Dios. Julio. Podrías leer Tito 3:5, que viene como anillo al dedo lo que le estás hablando. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, soberanía de Dios, y por la renovación del Espíritu Santo, ese que da vida. Gracias, Julio. Buen texto para combinar. Hermanos, y cuando no entendemos muchas de estas cosas que Dios ha revelado, yo me consuela un texto muy bonito que está en el capítulo 11, versículo 33 a 36 de Romanos. Ustedes lo pueden leer, pero es que dice: oh profundidad de las riquezas inescrutables, la sabiduría de Dios. Pero me encanta cuando termina, cuando dice: porque de Él, para Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Amén. Dos verdades que no podemos armonizar, pero en la mente de Dios son perfectas, con un plan perfecto. Pero nunca nadie ha recibido justicia de parte de Dios. Que eso te quede muy en claro. Es lo que revela la palabra de